Red Más Internacional. Fuerte advertencia de Donald Trump a Rusia. Sostiene que sus misiles llegarán a Siria. La respuesta de Rusia a Trump no se hizo esperar. Critican la que llamaron diplomacia de Trump en Twitter. Tragedia en Argelia, 257 muertos, dejó accidente aéreo. Investigan las causas de este siniestro. Grupo disidente de las FARC dice que asesinó a periodistas ecuatorianos secuestrados. 7 muertos y más de 15 heridos dejó la explosión de una mina en Bolivia. El volcamiento de un camión ocasionó el estallido en la zona. El fundador de Facebook pidió disculpas y rechazó que la compañía abuse de los datos de los usuarios. Finalizan 2 días de comparecencias ante el Congreso de los Estados Unidos. Bienvenidos, aquí comienza Red Más Internacional. Gracias por estarnos acompañando a esta hora para conocer qué es noticia alrededor del mundo, y empezamos con esa noticia justamente que tiene al planeta en alerta. Máxima tensión entre Estados Unidos y Rusia con misiles, escuchen esto, bonitos, nuevos e inteligentes, amenazó Trump como parte de la que sería su respuesta sobre Siria. Se venció el plazo después de que Donald Trump asegurara que daría a conocer su decisión sobre Siria entre 24 y 48 horas. A través de su cuenta en Twitter señaló que sería militar. Trump respondió a la promesa rusa de derribar cualquier misil disparado contra Siria a través de un tuit con la siguiente advertencia. Rusia promete derribar todos y cada uno de los misiles lanzados contra Siria. Prepárate, Rusia, porque van a llegar bonitos, nuevos e inteligentes. No deberían ser socios de un animal que mata a su gente con gas y lo disfruta. En una segunda publicación, Trump intentó suavizar las palabras del mensaje anterior, asegurando que no hay motivo para que la relación entre Rusia y Estados Unidos sea peor, e incluso sugirió detener la carrera armamentista. Nuestra relación con Rusia es peor ahora de lo que ha sido antes, y eso incluye la Guerra Fría. No hay razón para esto. Rusia nos necesita para ayudar con su economía, algo que sería muy fácil de hacer, y necesitamos que todas las naciones trabajemos juntas. ¿Paramos la carrera armamentista? Trump había advertido que los responsables pagarían un alto precio por el ataque del sábado en Siria, que dejó más de 40 personas muertas. Habló con sus homólogos de Reino Unido y Francia sobre una posible respuesta al ataque. El martes, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia vetó un plan redactado por Estados Unidos que habría establecido una omisión para investigar el ataque. Por ahora las opciones están sobre la mesa. No se sabe si podría llegar a producirse una operación militar terrestre a gran escala, y además, justo después de que Trump solicitara el retiro de las tropas estadounidenses en Siria, incluso contra el Consejo de sus generales, cuestionan la posibilidad de un ataque aéreo con misiles en caso de que llegue la orden de tomar represalias armadas. Trump canceló su primer viaje a América Latina para supervisar la que sería la respuesta de Estados Unidos a Siria, dejando claro que busca que el régimen de Bashar al-Assad y sus aliados respondan por el ataque que dejó más de 40 personas muertas. Y Rusia, entre tanto, invita a la comunidad internacional a preocuparse ante la posibilidad de ataque con misiles en territorio sirio por parte de los Estados Unidos. El tenso relacionamiento binacional mantiene en vilo a los líderes mundiales ante un posible recrudecimiento de la situación que se vive en Siria. El gobierno de Rusia no hizo oídos sordos ante las explosivas advertencias expresadas hacia el Kremlin por el presidente de Estados Unidos, amenazando con un ataque inminente con misiles en territorio sirio. En su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el embajador de Rusia ante ese organismo manifestó lo preocupante que deberían ser para el mundo las declaraciones del presidente Donald Trump. Ustedes son buenos amenazando, y las amenazas que profieren, que expresan ahora cara a cara con Siria, deberían preocuparnos seriamente, a todos nosotros, porque podríamos encontrarnos al borde de eventos muy serios y tristes. Quiero una vez más pedirles, suplicarles, abstenerse de los planes que actualmente piensan desarrollar en Siria. Por su parte, Vladimir Putin, presidente de Rusia, mientras acreditaba a un grupo de embajadores provenientes de 17 países, pareció haber enviado un mensaje indirecto a Estados Unidos y a sus aliados con relación a lo que ocurre en Siria.
La situación en el mundo se está volviendo más caótica. Sin embargo, esperamos que el sentido común prevalecerá después de todo y que las relaciones internacionales encontrarán canales constructivos. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, instó a la comunidad internacional a no emprender ninguna acción en Siria porque representa un debilitamiento en la situación humanitaria de esa nación. Como antes, esperamos que todas las partes eviten cualquier paso que primero no ha sido provocado por nada en realidad y segundo, que pudiera desestabilizar significativamente la ya débil situación en la región. El Kremlin ha sido el principal actor internacional en desestimar las acusaciones de un presunto ataque químico por parte de fuerzas del gobierno sirio contra su población civil y ha exigido una investigación imparcial para el caso. Y la Organización Mundial de la Salud aseguró que los síntomas de 500 pacientes sirios son consistentes con la utilización de agentes químicos tóxicos. Esto se convertiría en la prueba de la veracidad del presunto ataque químico en la región de Duma el pasado 7 de abril. Mientras no podamos confirmar independientemente estos reportes, porque no tenemos acceso directo, los tomamos seriamente y solicitamos que se haga una completa investigación epidemiológica. Por tanto, demandamos acceso a Duma para proveer asistencia médica y evaluación del impacto de salud pública de este evento. La Organización Mundial de la Salud hace el llamado internacional tras haber recibido los informes de fuentes médicas en la región y que trabajan con este organismo. De acuerdo a los reportes, el pasado 7 de abril, más de 500 personas se presentaron a centros asistenciales con síntomas consistentes con exposición a químicos altamente tóxicos. Esta organización además revela que más de 70 personas murieron durante el bombardeo y que cerca de 40 de ellos presentaron sintomatología de intoxicación por agentes químicos. Por su parte, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas asegura que ya prepara el envío de expertos a Guta para investigar a fondo. El mundo en alerta por cuenta de este cruce de palabras cada vez más fuertes, de mensajes cada vez con un tono más bélico entre Estados Unidos y Rusia, y no es para menos. Analizamos este tema, analizamos esta noticia con Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, y que nos acompaña hasta ahora. Bienvenido, Néstor. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, lo más reciente que tenemos es la amenaza de Donald Trump por Twitter, como ya nos tiene acostumbrados a contar muchísimas cosas de lo que va a hacer en su política exterior, donde habla de unos misiles bonitos, nuevos, inteligentes. ¿Esto qué tanto traduce acerca de esa capacidad militar real de los Estados Unidos? Es decir, sabemos que es una potencia en ese sentido, pero ¿qué tanto ha venido Estados Unidos avanzando en su tecnología y manteniéndola como cada vez más actualizada? El Departamento de Defensa de los Estados Unidos es uno de los pioneros en ciencia y tecnología. Sobre todo ha desarrollado el tema de misiles inteligentes y que permitan tener la menor capacidad de daño colateral. Afganistán e Irak fueron grandes, digamos, experimentos militares en ese tema, porque los primeros bombardeos dejaban una gran estela sobre la población civil. Entonces hoy tienen una capacidad de misiles, y seguramente son los que cita Donald Trump, que son bonitos, inteligentes, es porque minimizan al máximo el daño colateral, que es lo más riesgoso en un tipo de operación de estas, donde está alrededor la población civil. Bueno, de otro lado, entonces Rusia se mete en esta pelea diciendo que todos los misiles van a ser derribados. ¿Tiene Rusia la capacidad de responder? Hasta ahora, y digamos el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres, que es una de las entidades que hace investigación sobre armamento a nivel mundial, indica que el escudo antimisiles que tiene Rusia y el desarrollo en temas de armamento y de poder aéreo sí daría la capacidad para que tuviera, digamos, la potencia de interceptar esos misiles tierra-aire que va a utilizar los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de las dos grandes potencias, la tecnología de punta en 2018 a nivel militar, y que donde uno llega a disparar, la respuesta y el contraataque militar sería muy, muy poderoso a nivel internacional. Hasta ahora, Néstor, Donald Trump pues ha sido claro en enviar esos mensajes muy directamente hacia Rusia y hacia Siria, pero ¿qué tanto también va detrás en esto Donald Trump de Irán? Se lo pregunto porque, bueno, como aliado de al-Assad, apoyando el régimen de al-Assad, ¿podría tomar Donald Trump esto como excusa para más adelante, en un par de meses, decir que termina ese tratado nuclear que nunca le ha gustado?
Y lo que vemos de fondo es un tablero geopolítico de la región. Vamos a ver que está encadenado el tema también de Israel, está Turquía, digamos, hay una cantidad de países que están en juego de intereses muy importantes. Entonces, lo que tú citas, Estados Unidos en un momento comenzó con Afganistán y de inmediato se habló de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron y fue la excusa para entrar a Irak 2003. Entonces, bajo estos escenarios, cada vez que Estados Unidos hace una incursión armada, hemos visto que también tiene un efecto reflejo en un segundo estado y comienza también una segunda invasión militar. Entonces, el tema iraní podría estar dentro del tablero geopolítico de los Estados Unidos. Y eso complica mucho más la situación. Claro, porque hay una serie de intereses de países aliados y ahí empieza también un juego de poderes. Estados Unidos también tiene, digamos, el tema de Israel, que Israel es un punto estratégico lo que tiene ahí, la posición de Israel, pero Israel también en este momento estamos viendo cómo está en una actividad militar constante con el tema de la Franja de Gaza. Entonces es un Medio Oriente desestabilizado y en un momento donde Rusia realmente da un respaldo importante de frente a Siria y estamos atentos cuál va a ser la posición de China. Pues mire, ya que usted habla de aliados y de los intereses que se mueven aquí en torno a Siria, Reino Unido y Francia dijeron ayer que acordaban con Estados Unidos responder a Siria por cuenta de este ataque químico. Cuando hablan de responder, ¿a qué se refiere? Si Donald Trump se va con sus misiles de frente, ¿ellos lo van a apoyar? Ellos y los que terminan siempre apoyando esto es la OTAN. Digamos, la OTAN como esa organización del Tratado del Atlántico Norte que responde a los intereses de Europa más Estados Unidos. Entonces vimos en Afganistán la OTAN terminó respondiendo, en Irak la OTAN terminó respondiendo y era la presión de Francia e Inglaterra detrás diciéndole a los demás países, ustedes pertenecen a la OTAN y tienen que salir a responder. Mira que en estas incursiones militares el primero que sale del debate político es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque Rusia tiene poder de veto, ya vetó y a partir de ahí ya se convierte en un tema directo entre los estados y la OTAN participando a favor de Estados Unidos. Ya se confirmó, eso fue hace unas cuantas horas atrás, que sí el ataque se dio con armas químicas. Lo que no se ha podido establecer hasta ahora es que el responsable sí sea el régimen de Bashar al-Assad. Al respecto, y quiero leerle textualmente esto, Néstor, ha dicho el presidente de Rusia que Washington busca con un ataque, con este ataque que ha anunciado de misiles hacia Siria, borrar las huellas de lo que ellos han identificado, han definido mejor como una provocación de lo que pasó en Duma. ¿Qué debemos leer entre líneas ahí? ¿Que Rusia está diciendo que fue Estados Unidos mismo el que provocó ese ataque? Claro, en un conflicto la primera baja es la verdad, siempre se ha dicho eso. Entonces comienza, digamos, una cadena de rumores, cada uno está culpando a su antagonista, pero lo que es cierto es que el ataque con armas químicas ya tiene unos precedentes en este conflicto sirio, que el régimen ya digamos, hay una cantidad de pruebas de Naciones Unidas que el régimen sirio ha utilizado este armamento químico y ha quedado una serie de resoluciones que siempre han sido vetadas por Rusia. Entonces, hasta ahora hay una serie de pruebas, hay un contexto, pero es la primera vez ya en el gobierno de Trump que Estados Unidos ya, digamos, empieza realmente a armar un escenario militar para una incursión a Siria. En este momento, lo único claro es que las personas, y lo da la Organización Mundial de la Salud, sí hay un ataque químico real. Ahora, ¿quién fue el responsable? Pues todas las pruebas conducen a que fue el régimen. ¿Y eso qué tan fácil es de establecer después? Claro, se tienen las pruebas, fue un ataque químico, pero ¿cómo sabemos quién lo perpetró? Claro, ahí lo que van a empezar a analizar son los puntos de lanzamiento, la distancia de donde venían y cuáles serían las plataformas militares más cercanas, digamos, para decir finalmente que fue el ejército del régimen. Obviamente ellos van a salir a contrarrestar la información diciendo que esto no es verdad, pero toda la tendencia y todas las pruebas indican que sí fueron ellos. Los riesgos, Néstor, usted como experto en seguridad, para la estabilidad del mundo, de esa diplomacia de Donald Trump en Twitter como la ha definido Rusia. No, el tema del Twitter ha sido un desastre, digamos. Estados Unidos se ha caracterizado por su política exterior, el manejo de una serie de intereses, pero Donald Trump ha roto toda la institucionalidad, rompió la lógica del Departamento de Estado de los Estados Unidos y lo que está haciendo es un ataque frontal a través de una red social. Es preocupante y a medida que esto escale, esto es muy importante, digamos, nosotros como países hemisféricos de los Estados Unidos diríamos, bueno, esto es un tema que no nos afecta de una forma directa, nos afectaría porque donde comience una escalada del conflicto en Medio Oriente, lo primero que se va a afectar, si es un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, lo primero que se afecta son las bolsas de valores a nivel internacional, el precio del dólar cambia y eso impacta directamente la economía de los estados. Efectos colaterales absolutamente todos. Pues qué interesante charla. Néstor
Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, nos ha acompañado esta noche. Gracias por estar aquí, como siempre, compartiéndonos sus opiniones, sus percepciones y sus conocimientos. Gracias a ti y a todos los televidentes. Muy buenas noches. Y seguimos con la información. Hablamos ahora de las más de 250 personas muertas que dejó el choque de un avión militar en Argelia, al norte de África. Dentro de las víctimas se cuentan varios refugiados de Sahara Occidental que eran transportados en esta aeronave. Cuando escuchamos el estruendo empezamos a correr. Pensamos que solo habría 3 personas a bordo. Cuando llegamos encontramos la mitad del avión y al lado varias víctimas, muchos fallecidos, vi entre 60 y 70 personas calcinadas. Intentando acceder a los restos quemados de la aeronave, decenas de bomberos y oficiales militares adelantan las labores de rescate de las 257 víctimas mortales del accidente. El Yushin 76 realizaba el transporte de rutina de tropas argelinas desde la capital hasta la zona fronteriza de Tinduf. Testigos aseguran que vieron un ala del avión prender fuego momentos antes de precipitarse contra la tierra. La aeronave de fabricación rusa transportaba también a varios familiares de los militares y a algunos refugiados provenientes de la zona occidental del Sahara. El Ministerio de Defensa de Argelia informó que algunos sobrevivientes son atendidos en el hospital de la Armada Nacional. Estamos de regreso y hablamos ahora de otros de los hechos que se roban la atención de la región, y es que sigue siendo incierto el futuro de los periodistas ecuatorianos secuestrados. El gobierno de este país analiza la veracidad del documento de la disidencia de las FARC, donde aseguran que fueron asesinados. El Frente de Defensa se reunió en Quito para analizar el comunicado en el que supuestamente el grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, asegura que fallecieron los periodistas ecuatorianos de Diario El Comercio de Ecuador. El gobierno ecuatoriano fue cauto al momento de tratar el contenido del comunicado y no se permitió preguntas a la prensa. El ministro del Interior, César Navas, dio la versión oficial. Se están realizando las verificaciones tanto de la veracidad de los hechos descritos ahí, como también del origen de la fuente de este documento. En este sentido, también hemos tomado inmediatamente contacto con las autoridades de Colombia, autoridades políticas y a los niveles también operativos de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, y nos han informado que no conocen sobre la veracidad de esta información. En el supuesto comunicado, la disidencia de las FARC aseguran que hubo un intento de rescate militar con desembarco en varios puntos donde estaban los secuestrados. Para el Ecuador, esto no es verdadero. Queremos desmentir que de parte del Ecuador, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona. Ese supuesto comunicado habla de que una persona está 2 meses en proceso de negociación, el secuestro fue hace 16 días. Entonces hay ciertas incoherencias en esa información. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno mantuvo una reunión con la cúpula de la Iglesia Católica y el cuerpo diplomático. Allí se refirió a las gestiones para lograr la liberación de los secuestrados. Estamos considerando varios escenarios. Ustedes entenderán que hay temas de los que debe guardarse privacidad, pues, y no se los puede exponer al público. Pero estamos considerando los escenarios para que ellos vuelvan sanos y salvos. Y que también estos seres se conduelan de sus familiares, de sus seres queridos, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo que los necesitan de vuelta y que los quieren vivos. Para los familiares del reportero, camarógrafo y chofer, fue un día lleno de tensión. Anunciaron que viajarán a la Cumbre de las Américas en Perú para intentar dialogar con el presidente Juan Manuel Santos. Plantear nuestra posición respecto a este problema colombo-ecuatoriano que se ha dado, que no, vuelvo a repetir, no es nuestro, es de Colombia y tienen que solucionarlo allá. Han existido algunos pronunciamientos de gobiernos oficiales y esperamos que se una en esto todo el contexto internacional para hacer presión justamente y que pongan sobre la mesa este problema que, vuelvo a repetir, no es nuestro. El pasado 26 de marzo, el equipo periodístico fue secuestrado en la población fronteriza de Mataje cuando realizaba tareas informativas a causa de los atentados terroristas atribuidos a Walter Artizala, alias Guacho.
Los dos periodistas y el conductor del diario El Comercio de Ecuador fueron secuestrados hace 16 días cuando realizaban un trabajo en la frontera con Colombia. Los gobiernos de ambos países han trabajado en conjunto para lograr su liberación, mientras que familiares y medios de comunicación siguen exigiendo respuestas. El martes 27 de marzo, el gobierno ecuatoriano confirmó que 3 integrantes del diario local El Comercio fueron secuestrados el día anterior. Esto sucedió en horas de la mañana en la parroquia Mataje del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Desde ese momento comenzaron las hipótesis sobre el sitio en donde estarían secuestrados. Nosotros también presumimos que están en Colombia, que nuestros compatriotas están en Colombia y en eso se encuentra trabajando ya el equipo de la policía para poder ver cuáles son las acciones que se van a seguir. Al día siguiente, el Ejército de Colombia informó que disidentes de las FARC al mando de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, estaban detrás del hecho, pero desmintieron que los secuestrados estuvieran en el país. Tras varias marchas y reuniones con el gobierno ecuatoriano, el domingo 1 de abril, familiares de los secuestrados confirmaron las identidades de sus seres queridos ante la opinión pública. A quienes tienen retenidos, a Paul, Javier y Efraín, queremos pedirles que nos devuelvan a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. El 2 de abril, Noticias RCN divulgó esta prueba de supervivencia en la que el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra aparecen encadenados. Solo queremos decirles que nos piden el intercambio de rehenes, de detenidos, los 3 detenidos que ellos piden por nuestras 3 vidas. Familiares nuevamente llevaron a cabo una movilización y le hicieron una petición al gobierno colombiano. Que tome cartas en el asunto respecto a este secuestro, de acuerdo a las declaraciones que altas autoridades han realizado. Se puede entender que están en el país de Colombia. El 4 de abril, la Fiscalía colombiana ofreció un pronunciamiento sobre el paradero de los comunicadores. Los periodistas ecuatorianos estarían en la zona de Mataje, que está en la frontera binacional colombo-ecuatoriana. Las autoridades ecuatorianas, con quienes yo mantengo una relación muy fluida, afirman que estarían en Colombia, pero las autoridades colombianas tienen alguna información que demostraría que están en el territorio ecuatoriano. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recibió en su despacho a familiares de los secuestrados para mantenerlos al tanto sobre las gestiones para liberar a los trabajadores del diario El Comercio. También propuso tratar el tema con su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, en la 8ª edición de la Cumbre de las Américas programada para el 13 y 14 de abril en Lima, Perú. Los queremos libres ya, por supuesto, nos unimos a ese llamado de libertad. Y aumenta la crisis política entre Venezuela y Panamá. El gobierno de Juan Carlos Varela suspendió operaciones con aerolíneas venezolanas, mientras que el régimen de Maduro anunció sanciones contra Panamá. El vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aizami, se refirió a las recientes medidas impuestas por el gobierno de Panamá. De nuevo el presidente de Panamá sacó una nueva resolución infame, ilegal, desproporcional, evitando que aviones venezolanos lleguen a Panamá. Advirtió que Venezuela está dispuesta a mantener su dignidad. Quiero decir que el presidente Maduro ha ordenado también la publicación de nuevas empresas panameñas para proteger nuestro sistema económico y financiero de las mafias de Panamá. El funcionario del chavismo ofreció estas declaraciones un día después de que el gobierno de Juan Carlos Varela suspendiera a partir del 25 de abril y durante 90 días prorrogables las operaciones con 9 aerolíneas venezolanas. Además, se ha ordenado congelarle la cuenta a todas las empresas panameñas vinculadas a las mafias representadas por el gobierno del presidente Varela. El pasado 30 de marzo, Panamá incluyó al presidente Nicolás Maduro y otros altos dirigentes de Venezuela en una lista de personas consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Por su parte, la administración chavista suspendió todas las actividades financieras y comerciales con un grupo de funcionarios y empresas panameñas, entre ellas la aerolínea Copa Airlines.
Y continúa la crisis sanitaria en Venezuela. El gobierno confirmó 175.000 casos de malaria en el estado Bolívar, mientras que en Táchira las autoridades siguen atendiendo personas afectadas con el mal de Chagas. Durante la jornada de vacunación en el estado Bolívar, el ministro de Salud de Venezuela, Luis López, dio a conocer el número de casos de malaria en esa región del país. En el estado Bolívar se vienen registrando durante todo el año pasado cerca de 400.000 casos y en la actualidad estamos en uno de los niveles más bajos en cerca de 175.000 casos registrados. La malaria viene descendiendo en el estado Bolívar, está en la mitad. Algunos medios venezolanos informaron que la cifra suministrada por López equivale a la 8ª parte de la población ubicada en Bolívar. Hace algunas semanas el propio presidente Nicolás Maduro había reconocido la problemática, pero responsabilizó a otros gobiernos. Tratamos de comprar estas medicinas en Colombia y el presidente Juan Manuel Santos se opuso y nos embargó las medicinas contra la malaria. Entre tanto, la gobernadora de Táchira, Lady Gómez, entregó un balance sobre las labores para erradicar el denominado mal de Chagas en el estado. Ya está afortunadamente controlado, está sectorizado, no está en el ambiente, se generó por consumo de alimentos contaminados. Autoridades sanitarias reportaron 14 casos de mal de Chagas, confirmado por el Laboratorio Regional de Salud Pública. 7 personas murieron y 15 más resultaron heridas tras la explosión de una volqueta dentro de una mina en Bolivia. El incidente ocurrió durante la madrugada del 11 de abril en la mina Huanuni, ubicada en el departamento boliviano de Oruro. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales. En medio de la confusión, algunos trabajadores dieron su versión sobre lo sucedido. No sabemos explicar qué es realmente lo que ha ocasionado la explosión. Si realmente será un atentado, será una mala manipulación, pero estamos realmente afectados porque son varios compañeros trabajadores que están accidentados y hay varios muertos. En su cuenta en Twitter, el presidente Evo Morales lamentó lo que había pasado y pidió a los ministerios de Justicia y Minería hacerse cargo de las investigaciones. Las autoridades informaron que una volqueta que transportaba dinamita y polvorín dentro de la mina se volcó, lo que ocasionó la explosión. Y miren esta historia, una persona asaltó a varias mujeres que oraban en una capilla en México. El hecho ocurrió en la parroquia San José Martín en Guadalajara. Allí un presunto ladrón interrumpió la paz de 4 mujeres para amenazarlas con un arma y hurtarles sus pertenencias. Según medios locales, el asaltante logró llevarse un teléfono celular y 620 pesos mexicanos equivalentes a $33. Momento para una nueva pausa, regresamos en minutos con más información internacional. Gracias por seguir con nosotros, continuamos en Red Más Internacional. Por segundo día consecutivo, el fundador de Facebook compareció ante el Congreso de los Estados Unidos, donde reconoció que Cambridge Analytica accedió a sus datos en la red social. Luego de 5 horas culminó la comparecencia del fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ante el Congreso de Estados Unidos. Desde el martes se enfrenta al interrogatorio de los legisladores por la filtración de datos de 87 millones de usuarios a la empresa Cambridge Analytica para supuestamente favorecer la campaña electoral del entonces candidato Donald Trump. Zuckerberg admitió que sus datos personales fueron vendidos sin su consentimiento a Cambridge Analytica. Reconoció que su empresa ofreció personal de apoyo de venta para impulsar candidaturas presidenciales en Estados Unidos. Fue enfático en que los usuarios de Facebook tienen control total sobre sus datos. Sin embargo, reconoció que su propia información terminó en Cambridge Analytica. En Facebook usted tiene el control sobre su información, el contenido que se comparte, lo pone y lo puede quitar cuando quiera. La información que recopilamos, puede elegir que no sea recolectada, puede eliminarla y por supuesto pueden dejar Facebook si quieren. No conozco a ninguna organización de vigilancia que brinde a las personas la opción de eliminar datos que tienen o incluso saber que lo están recolectando. El martes fue su primera comparecencia donde aceptó su responsabilidad por las fallas en la seguridad de Facebook. El escándalo explotó hace unas semanas cuando se conoció que la empresa pudo acceder en 2014 a datos recopilados por la red social y que además usó la información de sus usuarios para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los usuarios e influir en ellas, por lo que se abrió la investigación a la red social.
Tras enfrentamientos de cascos azules de la ONU con grupos armados de la República Centroafricana, 16 cuerpos de víctimas fueron dejados por manifestantes a las afueras de la sede central de ese organismo en Bangui. Airados manifestantes cargaron por varios metros los cuerpos de 17 víctimas del más reciente enfrentamiento entre soldados de Fuerzas de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas y fuerzas locales de seguridad contra grupos armados en el barrio PK5 del mayor enclave musulmán en la ciudad cristiana de Bangui. El gesto de los manifestantes al ubicar los fallecidos en las puertas de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en la República Centroafricana era para culparles de haber abierto fuego contra residentes que mostraban su descontento por operaciones militares en ese barrio. Oficiales de la misión de la ONU no se han pronunciado al respecto. El enfrentamiento se produjo justo en la visita al país de Jean-Pierre Lacroix, director de operaciones de mantenimiento de paz de la ONU en ese país. La violencia en la República Centroafricana ha escalado desde 2013, luego que rebeldes del grupo musulmán Seleka derrocaran al presidente François Bozizé, provocando la retaliación por parte de grupos anti-Balaka afines a la mayoría cristiana del país. Y volvemos sobre la noticia internacional del día. Máxima tensión entre Estados Unidos y Rusia. Con misiles bonitos, nuevos e inteligentes, amenazó Trump como parte de la que sería su respuesta sobre Siria. Se venció el plazo después de que Donald Trump asegurara que daría a conocer su decisión sobre Siria entre 24 y 48 horas. A través de su cuenta en Twitter señaló que sería militar. Trump respondió a la promesa rusa de derribar cualquier misil disparado contra Siria a través de un tuit con la siguiente advertencia. Rusia promete derribar todos y cada uno de los misiles lanzados contra Siria. Prepárate, Rusia, porque van a llegar bonitos, nuevos e inteligentes. No deberían ser socios de un animal que mata a su gente con gas y lo disfruta. En una segunda publicación, Trump intentó suavizar las palabras del mensaje anterior, asegurando que no hay motivo para que la relación entre Rusia y Estados Unidos sea peor, e incluso sugirió detener la carrera armamentista. Nuestra relación con Rusia es peor ahora de lo que ha sido antes, y eso incluye la Guerra Fría. No hay razón para esto. Rusia nos necesita para ayudar con su economía, algo que sería muy fácil de hacer, y necesitamos que todas las naciones trabajemos juntas. ¿Paramos la carrera armamentista? Trump había advertido que los responsables pagarían un alto precio por el ataque del sábado en Siria, que dejó más de 40 personas muertas. Habló con sus homólogos de Reino Unido y Francia sobre una posible respuesta al ataque. El martes, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia vetó un plan redactado por Estados Unidos que habría establecido una omisión para investigar el ataque. Por ahora, las opciones están sobre la mesa. No se sabe si podría llegar a producirse una operación militar terrestre a gran escala. Y además, justo después de que Trump solicitara el retiro de las tropas estadounidenses en Siria, incluso contra el Consejo de sus generales, cuestiona la posibilidad de un ataque aéreo con misiles en caso de que llegue la orden de tomar represalias armadas. Trump canceló su primer viaje a América Latina para supervisar la que sería la respuesta de Estados Unidos a Siria, dejando claro que busca que el régimen de Bashar al-Assad y sus aliados respondan por el ataque que dejó más de 40 personas muertas. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía. Sigan con nosotros, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.